Muy buenos días a todos. Mi nombre es Águeda García de Durango, de Desarrollo de Negocio de IDS, y hoy, como los días anteriores, voy a ser la persona que conduzca la jornada. Bienvenidos a esta tercera y última jornada de SINDEX, un evento centrado en el mantenimiento y ciclo de vida de los sistemas de las Fuerzas Armadas, en el que hoy hablaremos del conflicto Rusia-Ucrania, la innovación en la sostenibilidad y la formación. Hoy, además, para aquellas personas que lo deseen, habrá una visita al Centro Logístico de Armamento y Experimentación, CLAEX, a la que seguirá el almuerzo. Antes de comenzar, expresar nuestro agradecimiento a los patrocinadores Oro, Santa Bárbara Sistemas y Navantia, los patrocinadores Plata, Airbus, Cojali, Indra e ISDEFE y nuestros colaboradores Avincis, CESA y Thales. También contamos con el apoyo del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, así como a SMIDE y TEDAE. Por último, agradecer a todas las organizaciones y ponentes su participación en estas jornadas. Les recordamos que pueden seguir el evento por la cuenta de Twitter eventos_IDS y compartir sus impresiones con el hashtag SINDEX2023. De igual forma, toda la información sobre los ponentes y las ponencias podrán encontrarlas en el cuaderno de ponencias. La primera mesa de hoy se titula Operaciones, impacto del conflicto Rusia-Ucrania, y como moderador estará el general de brigada en situación de retiro, Alberto Corres Zubeldia, de IDS, asesor militar. Muchas gracias. La invasión de Ucrania por parte de las tropas de la Federación Rusa, que empezó el 24 de febrero del año 2022, fue un hito más en las tensas relaciones entre estos dos países que ya venían siendo complicadas incluso con anterioridad a la independencia de Ucrania en agosto del 91. La ocupación de la península de Crimea en el año 2014 fue otro hito relevante que supuso una grave alteración de la integridad territorial de Ucrania, aunque no hubo el ruido mediático ni el ruido político que ha despertado la invasión de Ucrania. Sea como fuere, la preparación y la ejecución de esta invasión, y después de 393 días de conflicto, ha tenido un impacto notable en diversas áreas. Hoy, precisamente, en esta mesa lo que vamos a hacer va a ser tocar el impacto que el conflicto de Ucrania a lo largo de este año largo ha tenido en diferentes ámbitos y en diferentes zonas. Empezaremos con la intervención del coronel del Ejército de Tierra, Jesús Díez Alcalde, que es jefe de la Unidad de Análisis de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. Mi coronel, en el marco del sistema de seguridad nacional, ¿cómo ha enfrentado España la repercusión de la invasión rusa de Ucrania? ¿Cuál ha sido el papel del Departamento de Seguridad Nacional en la gestión de esta crisis? Buenos días, mi general. Muchísimas gracias por invitar al departamento y a mí en particular a este seminario. Buenos días a todos y un placer estar en esta base aérea de Torrejón de Ardoz. Bueno, pues respondiendo a la pregunta y como sé que tengo muy poquito tiempo para comentar cómo ha sido la gestión de esta crisis o cómo ha sido la gestión de las consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania, bueno, me gustaría ante todo remitirles a nuestra… Lo que voy a contar hoy está todo recogido en abierto en la página web del Departamento de Seguridad Nacional, por tanto, aquello en lo que no me explique suficientemente bien, que seguramente así será, y para que amplíe la información reitero que está todo allí. Bien, antes de empezar, me gustaría recordar que la función principal del Departamento de Seguridad Nacional es el asesoramiento al presidente del Gobierno en materia de seguridad nacional. Y, por tanto, esto nos sitúa ya en el primero de los escenarios a la hora de hablar de cuál ha sido el papel del Departamento de Seguridad Nacional en la gestión de la invasión decretada por Putin de Ucrania. Y, en segundo lugar, aunque tiene otras funciones, me gustaría destacar que la otra misión del Departamento de Seguridad Nacional es preparar el sistema de seguridad nacional para la gestión de cualquier crisis multidimensional, aquella que supera a las competencias de un único ministerio. Y, por tanto, estamos hablando de situaciones de crisis o gestionar crisis en las que están afectadas la seguridad nacional de España, la seguridad nacional internacional y también, como ha ocurrido con esta crisis, distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas, que al fin y al cabo les recuerdo que la seguridad nacional de España, según la ley
36-2015 es la protección de la persona en primer lugar, libertad, derecho y bienestar. Y por tanto, estos son unos parámetros que cuando el presidente de Gobierno, como la autoridad que dirige el sistema de seguridad nacional, tiene que tomar decisiones de cómo va a gestionar una determinada crisis, tiene o hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, me remonto un poco a cuando en el Departamento de Seguridad Nacional empezamos a afrontar el análisis de lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Evidentemente me podía remontar al año 14, al 13 anteriormente, pero quiero situarme en febrero del 22, ¿no? Cuando conocimos, o quizá en otoño del 21, cuando empezaron a situarse o a desplegar tropas rusas en las regiones fronterizas con Ucrania, ¿no? Pero un poco más adelante, en febrero, cuando comienzan los ejercicios de Rusia y Bielorrusia en terreno bielorruso, pero muy cercano a la frontera de Ucrania. En aquel momento se calibraba, según fuentes occidentales, en 30.000 soldados desplegados. Bien, esto fue quizá la alerta final, o lo que nos alertó a profundizar aún más en el estudio de lo que estaba pasando en esta región del mundo, ¿no? Y activar actividades que ustedes conocen perfectamente de planeamiento, hacer análisis, escenarios con la unidad que tengo el honor de liderar, la Unidad de Análisis de Seguridad Nacional, todo con el propósito y el objetivo de asesorar al presidente de Gobierno a través de los conductos que también conocen y a través del director del Departamento de Seguridad Nacional. Bien, el presidente poco después decidió que esta crisis, por primera vez en la historia de España, se iba a dirigir en el marco del sistema de seguridad nacional. Y, por tanto, el Departamento de Seguridad Nacional tenía que activar todas sus capacidades para convertirse en el órgano de trabajo de esta crisis, ¿no? Como les pongo en la pantalla y de forma muy sucinta, ¿no? Refiriéndome a los distintos elementos que componen el sistema de seguridad nacional para contarles los datos más relevantes en la gestión de esta crisis. Le decía antes que todo está basado en un análisis profundo de lo que estaba sucediendo, barajando los distintos escenarios, indicadores, variables que nos llevaban, disculpen la redundancia, a uno u otro escenario. Bien, y por eso lo primero que se determinó fue cuando se decide activar todo el sistema de seguridad nacional, crear una célula de coordinación donde estaban representados todos y cada uno de los ministerios que tenían una implicación en la gestión de esta crisis y que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, porque al principio situábamos las consecuencias en un escenario que después se han ido ampliando hasta el momento actual, no el momento actual, hace ya mucho tiempo que, por ejemplo, un ministerio como el de Agricultura sea algo absolutamente fundamental a la hora de gestionar esta crisis, ¿no? El 24 de enero se activa esta célula de coordinación dirigida por el director del Departamento de Seguridad Nacional, el general Ballesteros, que bien conocen y que les manda recuerdos, y de forma diaria durante muchísimos meses y de forma semanal en el momento actual se reúne para poner sobre la mesa y buscar soluciones a determinados aspectos que nos están afectando tanto a España como al mundo, como decía anteriormente, a la vida cotidiana de las personas. A continuación, el comité de situación. El comité de situación es la clave, es el órgano vital del sistema de seguridad nacional, que siempre está presidido por el Ministerio de la Presidencia, en este caso el ministro Bolaños, siempre por ley, que se activa el 2 de febrero. Hasta ahora, transcurrido un poco más de un año, se ha reunido ya hasta en 21 ocasiones. Una vez más, aquí se debate entre los ministerios principales implicados en la gestión de la crisis, se debaten problemas o se presentan problemas, se debaten soluciones y se alcanzan soluciones. Y después, aunque lo haga en orden inverso, el Consejo de Seguridad Nacional, que es el máximo órgano del sistema de seguridad nacional, presidido por Su Majestad el Rey, que se ha reunido hasta 5 ocasiones para hablar y debatir sobre la gestión de esta crisis o sobre lo que ocurría en Ucrania. El primero de ellos fue el 24 de febrero, el día exacto del comienzo de la invasión,
que lo presidió en aquel momento Su Majestad el Rey y con continuación los otros 4 el presidente del Gobierno. Bien, lo fundamental en el comité de situación, y que es donde quiero situarles y de una forma muy rápida, es que se crean, aparte de tomar decisiones o de las decisiones más importantes que se crean, es la creación de grupos de trabajo. Reitero que es la primera vez que se activa en toda su extensión el sistema de seguridad nacional. Y se crean 5 grupos de trabajo, que les pongo en pantallas. Un grupo de trabajo de sanciones, en las que, siguiendo las pautas marcadas por la Unión Europea, en España se han ido inmovilizando distintos tipos de bienes. Les hablo de 65 fondos, 68 inmuebles, 5 embarcaciones, 4 aeronaves. Vuelvo a subrayar, inmovilizando. En un grupo de trabajo dirigido por el director del Departamento de Seguridad Nacional. El primero que se constituyó fue el CIBER, para evitar hacer un plan de emergencia respecto a los posibles ataques, como así sucedió, provenientes de, esta vez ya sin tapujos, provenientes de Rusia. El grupo de energía, que fue uno más reciente, donde se analizan todas las consecuencias del plan de ahorro energético y cómo estaba afectando la invasión a todo el entorno energético mundial. Y el grupo de trabajo de reconstrucción, que por primera vez no, en esta ocasión España se sitúa ya dentro de un grupo de trabajo, siguiendo directrices de la Unión Europea, de lo que será la reconstrucción de Ucrania. Y he dejado para al final el del medio, el grupo de trabajo de protección temporal o el grupo de trabajo de acogida, recepción y protección temporal de ucranianos. Un minuto. Bien. Pasa, por favor, si es posible, la transparencia. En este grupo de trabajo yo soy el secretario técnico de este grupo, que está liderado por el subsecretario de Presidencia de Gobierno, del Ministerio de la Presidencia. Y digo que lo he dejado para el último porque me quiero detener, y lo ven en pantalla porque me queda un minuto, de lo que ha supuesto. En este grupo de trabajo es donde España, como nación, permítame la expresión, se la jugaba ante el concierto internacional, porque se trataba ahora sí de gestionar la vida de miles de personas que habían decidido de forma voluntaria venir a España. Esto comienza, como les pongo en pantalla, cuando se activa una directiva del 2001 que en caso de emergencia ya había aprobado la Unión Europea, que abría todas las fronteras para que recibir a desplazados, no refugiados, sino desplazados provenientes, en este caso, de la guerra de la invasión rusa de Ucrania. Han huido de Ucrania casi 20 millones de personas, han vuelto, se supone que han vuelto ya, o tenemos constancia que han vuelto 10 millones, y España se sitúa como el 5º país de la Unión Europea en acoger con protección temporal, que es lo que decreta la directiva, y que da unas condiciones especiales, a 171.313 personas provenientes de Ucrania. Pero además lo ha hecho con parámetros muy especiales. Uno, responder a la enorme solidaridad del pueblo español, que acudió a la frontera de Ucrania con sus medios a traer a muchas personas que querían huir de Ucrania, expulsados por el conflicto. Y bueno, y lo ha hecho de una forma, reitero, me atrevería a decir, con unas señas de identidad patrias muy características, que nos ha convertido en un referente en la Unión Europea. Repito, somos el 5º país de la Unión Europea en acoger a ucranianos, 171.013. A mí me gustaría preguntarle si se nota en exceso que tenemos 171.000 nuevos ciudadanos o conciudadanos viviendo de forma temporal en España, del cual 73% son mujeres, 33% menores de 18 años, tenemos 1.864 menores no acompañados en España. Y después el distintivo que le decía de España, ¿no? España ha dado a los desplazados ucranianos una tarjeta de sanidad individual como la que tenemos todos nosotros. Esto nos ha hecho únicos en la Unión Europea. No hay ningún otro país de la Unión Europea que garantice estas prestaciones sanitarias en este momento a 77.000 ucranianos que han ido a recoger la tarjeta. Tenemos a 38.000 niños ucranianos escolarizados, 14.000 ucranianos dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores y 17.000 alojados en plazas del Sistema Nacional de Acogida. Reitero, estamos en tiempo. Esto ha convertido a España en un país referente en la Unión Europea, como así nos lo hizo saber Estonia, a donde acudimos a contar cómo lo estábamos haciendo, y a lo que, como ocurrió en Holanda, un país
con una interpretación distinta de estos flujos migratorios hace bien poco. A partir de ahí se han aplicado, en este grupo de trabajo hay muchos ministerios representados y se han aplicado muchas medidas y muchas de ellas han exigido y han exigido de una enorme dosis de imaginación para dar la mejor acogida posible a 171.313 ucranianos. Mi general, muchas gracias y disculpe el minuto que me he cedido. Muchas gracias, Jesús Nicorné. General, el próximo ponente es el general de división, Pedro Torreña Suárez, jefe de la División de Desarrollo de la Fuerza del Estado Mayor Conjunto. Mi general, ¿cuáles son las lecciones identificadas o aprendidas del conflicto, tanto en el nivel específico como en el nivel conjunto, y en su caso, tanto en el ámbito de las operaciones militares, en acciones de combate, apoyo al combate o apoyo logístico? Gracias. Buenos días, mi general Alberto. Muchas gracias. Buenos días a todos y es un placer estar aquí con ustedes. De lo ocurrido hasta ahora en el conflicto, podemos identificar una serie de observaciones iniciales en los 5 ámbitos de operación que contempla nuestra doctrina. Tras varias décadas en las que los ejércitos occidentales hemos estado involucrados en operaciones de mantenimiento de la paz y de restablecimiento de la seguridad, el retorno a un conflicto de alta intensidad ha reavivado la reflexión sobre determinados aspectos que no voy a decir que teníamos olvidados, pero teníamos un poco dejados de lado, ¿no? Estoy hablando del despliegue y mantenimiento de grandes líneas logísticas, de la producción de capacidades en masa, el mantener reservas suficientes de munición, el tratamiento masivo de bajas, la gestión de prisioneros de guerra en grandes cantidades, el reemplazo de efectivos con todas las complicaciones logísticas que esto lleva, el combate en zonas urbanizadas, todo lo que es el tema del camuflaje, la decepción, la dispersión, la bunkerización de instalaciones críticas, etcétera. Pasando a los ámbitos comenzando por los ámbitos de operación no físicos, los que sería el ámbito cognitivo y el ciberespacial, podemos constatar de lo que vamos viendo hasta ahora en el conflicto, inicialmente 2 ideas. Uno de ellos, la importancia de la calidad sobre la cantidad, y el segundo, la importancia de su coordinación con los ámbitos físicos para conseguir unos efectos más relevantes. El ámbito cognitivo, y empezando por este, está teniendo, como estamos viendo, un papel decisivo en el conflicto, puesto que está permitiendo inclinar la percepción de cómo va en un sentido o en el otro. Y así estamos viendo que el éxito ucraniano en el combate de la información está permitiendo, desde un punto de vista interno, mantener elevada la moral y el espíritu de lucha. Pero también está teniendo implicaciones externas, como es conseguir el apoyo de empresas multinacionales, como es conseguir la generación de un ejército de voluntarios de tecnologías de la información, como es el poder llevar a cabo campañas de crowdfunding para apoyo a Ucrania, etcétera. En cuanto a la actividad en el ciberespacio, lo que llamamos el ámbito ciberespacial, aunque hay muchos analistas que consideran que la efectividad de las fuerzas rusas o de Rusia en general no ha sido la esperada o la temida, lo cierto es que durante el conflicto estamos viendo que ambos bandos están siendo muy activos en este tema, ¿no? Y aparte, muchas de sus acciones están coordinadas con las operaciones convencionales, con el objeto o bien de facilitar su ejecución o bien de mejorar sus efectos. Desde el primer momento del conflicto hemos visto que tanto Rusia como Ucrania han movilizado una buena cantidad de personal muy cualificado para poder llevar a cabo operaciones en el ciberespacio, tanto ofensivas como defensivas. Y además de esto, hay que destacar que la capacidad que ha tenido Ucrania de mantener su libertad de acción en el ámbito ciberespacial, Internet, telefonía, etcétera, ha sido una de las claves para permitir integrar todos los instrumentos de poder del Estado en el objetivo común de la defensa del país. Pasando a los ámbitos físicos, estamos hablando de los clásicos, el terrestre, el marítimo o el aeroespacial, y vistos los elevados consumos de munición y el alto nivel de atrición que va asociado a un conflicto de alta intensidad, aquí hemos constatado la importancia de que para poder sostener el esfuerzo bélico, aquí es preciso equilibrar calidad y cantidad en las capacidades militares. Y estamos hablando de sistemas de armas, estamos hablando de municiones, pero también estamos hablando de recursos humanos y de reemplazo de efectivos. Un elemento clave en el conflicto lo está siendo, como estamos viendo en la prensa, la guerra en el ámbito terrestre. Desde un punto de vista conjunto, estamos observando que Rusia no ha sido capaz o no tiene adaptada su doctrina a la realidad de las operaciones, con un sistema o unos procedimientos muy rígidos y un control muy centralizado. Por el contrario, Ucrania ha sido capaz de adaptar
su doctrina, sus procedimientos y su adiestramiento a los occidentales, con lo cual en este sentido pues, le va mejor, ¿no? La conducción de fuerzas de gran entidad, como las que hay actualmente desplegadas sobre el terreno, requiere de unos sistemas de mando y control que sean robustos y eficaces. Y cuando hablamos de sistema de mando y control nos estamos refiriendo no solamente a la tecnología y al diseño técnico, sino también a su doctrina, a su organización y a la cultura de la organización, ¿no? Y es esta última, precisamente, donde me engancho para ver o para destacar la importancia de lo que llamamos el mando orientado a la misión, que no es otra cosa que fomentar la iniciativa de los subordinados, el empoderamiento. Otro punto o otro elemento que se está constatando en el conflicto es la importancia de disponer de fuegos precisos de largo alcance, junto con sistemas de adquisición de objetivos en profundidad. Ucrania ha conseguido equilibrar la superioridad artillera rusa disponiendo de artillería de largo alcance, con la cual ha sido capaz de batir objetivos críticos en profundidad, además de tener un ciclo de decisión más rápido y efectivo que el ruso. Unido a lo anterior, en determinados momentos del conflicto hemos visto la buena coordinación o la eficacia de la coordinación entre lo que es la información, la maniobra y los fuegos. Y esto nos lleva o nos pone de manifiesto la obligación de evolucionar hacia una eficaz interconexión entre lo que serían los sensores, los centros de gestión y los elementos productores, bien sea de fuegos o bien sea de efectos. También durante todo el conflicto hemos visto que por parte de ambos bandos ha habido un empleo profuso de capacidades de guerra electrónica para operar en el espectro electromagnético. Estamos hablando de perturbación del sistema de control, estamos hablando de degradación de los sistemas de navegación y puntería, de afectar a la eficacia de drones, etcétera. Y aquí nos lleva a la necesidad en los conflictos futuros de buscar en todo momento la superioridad en el espectro electromagnético con la finalidad de garantizar nuestra operatividad y conseguir la libertad de acción en los 5 ámbitos de operación. Pero también eso tiene una segunda derivada y sobre todo en el caso de que tengamos un enfrentamiento con un adversario que sea de nuestro mismo nivel tecnológico. Y es que debemos estar preparados y debemos profundizar en ser capaces de operar eficazmente en un entorno degradado electromagnéticamente. Pasando al ámbito marítimo, en la mar, Ucrania, aunque de forma limitada, ha conseguido, mediante el empleo de minas y de misiles antibuque, negar las operaciones anfibias de la Armada rusa, lo que nos lleva a la importancia de disponer tanto de capacidades contra minas como de artillería de costa misil en el combate litoral. Todo ello dentro de esto que se denomina actualmente una estrategia 2AD. Por parte rusa, hay que destacar que su capacidad de ataque naval a superficie ha supuesto una ventaja estratégica, puesto que le ha permitido, en muchas fases del conflicto, ser capaz de controlar amplias zonas del litoral y del interior de Ucrania. En cuanto al ámbito aeroespacial, 2 puntos. Uno de ellos, el control del aire-espacio sigue siendo básico para garantizar la libertad de acción tanto de las fuerzas terrestres como de las fuerzas navales. Rusia no ha sido capaz de suprimir las defensas aéreas ucranianas, quizá, entre otras causas, pues por disponer de limitadas capacidades de municiones de precisión. Otro punto que cabe destacar y que tenemos todos los días en la prensa es el empleo profuso de drones de todo tipo, de ataque, armados, de guerra electrónica, de adquisición de objetivos, relés, de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, etcétera. Lo que nos lleva también a dos conclusiones. Una de ellas, que tenemos que potenciar en dotarnos de esta capacidad con sus distintas variantes, pero la segunda de ellas es que también tenemos que profundizar en dotarnos de la capacidad de contrarrestarlas, muy importante. Finalmente, tanto la innovación como la incorporación de nuevas tecnologías a las capacidades militares durante todo el conflicto se ha visto que es clave. Estamos hablando ya hemos comentado la autonomía aplicada a los drones, pero estamos hablando también de la inteligencia artificial para identificar y discriminar fuerzas hostiles. Estamos hablando, como estamos viendo en la prensa, de las apps de telefonía móvil para la defensa civil, del Internet satelital para garantizar las comunicaciones, etcétera. Y de aquí una derivada también. Vista la velocidad de evolución de la tecnología actual, es preciso que avancemos hacia una mayor agilidad en la obtención de capacidades militares. Y estamos hablando desde la determinación de las necesidades hasta su adquisición y entrada en servicio. En definitiva, y para concluir,
a modo de síntesis, derivado de estas primeras observaciones que tenemos del conflicto, el conflicto constata la necesidad de disponer de unas fuerzas armadas equilibradas, en las cuales armonicemos cantidad y calidad, que sean interoperables, que estén preparadas, que estén motivadas, importante, que sean sostenibles, importante, que estén integradas en el multidominio. Estamos hablando de integrar los 5 ámbitos de operación terrestre, marítimo, aeroespacial, el cognitivo y el ciberespacial, y también que sean susceptibles de actuar de forma coordinada con otros instrumentos de poder del Estado. He terminado. Es mi general. El siguiente ponente será el teniente general Juan Montenegro Álvarez de Tejera, en situación de reserva. Fue representante ante los comités militares de OTAN y Unión Europea en Bruselas del año 2018 al 2021. En general, ¿cuál ha sido el papel desempeñado por las organizaciones internacionales más de nuestro entorno, como son OTAN y Unión Europea? ¿Cuáles han salido reforzadas y cuáles, en su caso, han podido salir debilitadas? Gracias. Muchas gracias, Alberto, mi general. Muchas gracias a IDS Infodefensa por invitarme y a la base aérea de Torrejón por facilitar el evento. En cuanto a esta pregunta general, antes de nada, una primera introducción. Destacar el elemento diferenciador de la OTAN, el principio de unidad y unanimidad. Sin unanimidad no hay solidaridad. Sin solidaridad no hay defensa colectiva. Y sin defensa colectiva no existiría la Alianza Atlántica. En cuanto a la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, tenemos que preguntarnos ¿qué buscamos? Y la respuesta es una cierta autonomía estratégica, entendida como la suma de la autonomía de decisión, la autonomía para llevar a cabo operaciones con los medios propios de los Estados miembros y, por supuesto, la autonomía industrial y tecnológica robusta y competitiva a nivel global. El nivel de ambición para todo ello se encuentra en el documento aprobado por el Consejo en 2022, Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa por una Unión Europea que protege sus ciudadanos, valores e intereses y contribuye a la paz y la seguridad internacionales. Y en ese documento, en esa brújula estratégica, hay muchas respuestas a todas las preguntas que nos podemos hacer. Y al final también diremos algo de Naciones Unidas. Pero antes de empezar con las organizaciones internacionales, es preciso disponer de una visión más amplia de lo que vemos en los medios de comunicación sobre Rusia y tener en cuenta que Rusia es un oponente muy asertivo en todos los escenarios en los que se encuentra, no solo en el barro de Bakhmut. Atención al Ártico. La famosa ruta marítima del norte, abierta ahora por el cambio climático y bajo control de Rusia, siendo de interés estratégico para China. Y atención a los enclaves o puntos fuertes, esas estrellas rojas, en todos los dominios de Rusia, como son las bases de la ruta del Ártico, Kaliningrado, dominando el Báltico, Crimea, en el Mar Negro, dominando el Mar Negro desde 2014, y las bases de Siria, que le dan pleno acceso al Mediterráneo. Y también en África, porque desde Siria, como base de operaciones, su influencia se extiende a Libia, Argelia, Egipto, Sudán, República Centroafricana, Mozambique, Burkina Faso, Níger, Mali y otros países del continente africano. ¿Y para qué? Pues fundamentalmente para la explotación de las tierras raras, que cotizan algunas de ellas, como todos sabemos, en el mercado internacional del orden de $800 a $1.000 el gramo. Y ese es uno de los intereses de Rusia. Y para ello, por ejemplo, nos ha echado prácticamente de Mali. Echó a la operación Barkhane francesa de Mali y la operación de entrenamiento de la Unión Europea en Mali pues está en serias dificultades. Frente a este adversario, la OTAN es un foro multinacional único e irrepetible. Aquí, en la mesa de 30, de 32, como veremos al final, se toman decisiones políticas y militares. Se acuerdan programas de inversiones y se discute de tú a tú entre todos los aliados. Y desde luego es mejor que algunos aliados complicados, digamos, estén sentados en la mesa a que no lo estuvieran. El concepto estratégico de Madrid 2022, de la cumbre de la OTAN en Madrid, que fue algo fundamental para España, ya en plena guerra de Ucrania, recoge las 3 misiones de la OTAN y también orienta los esfuerzos en medios y equipamiento de los Estados miembros de la Alianza. Ahora bien, estos documentos diplomáticos
en estos documentos diplomáticos, el número de párrafos que se dedica a cada asunto es muy significativo. Y vemos que en el concepto estratégico se dedican 15 párrafos a la defensa colectiva, 5 párrafos a la gestión de crisis y 7 párrafos a la proyección de seguridad o de estabilidad. A mi entender, ello da muestra de que la OTAN se centra para los próximos años en la defensa colectiva y podemos decir que parece como si quisiera delegar la gestión de crisis y la proyección de estabilidad, especialmente en África, en la Unión Europea. No sería un mal reparto de tareas si estuviera bien organizado al más alto nivel. Y también debemos pensar que si la guerra en Ucrania se alarga, los esfuerzos de la Alianza Atlántica se pueden concentrar durante años en la defensa colectiva, en doctrinas y equipamientos para la defensa colectiva en el este de Europa, volviendo de alguna manera a aquella OTAN 1.0 de los primeros años de la Guerra Fría. Es curioso ver cómo las estrategias se repiten y cómo podemos retroceder en cuestión de meses hasta 70 años en la historia reciente de Europa. Y la Unión Europea. Yo sigo siendo europeísta, 100%, y estoy convencido que nuestro futuro está en la Unión Europea, aún con sus luces y sus sombras, pero hoy día más unida que nunca en su apoyo a Ucrania, más solidaria que nunca a través del artículo 42.7 del Tratado de la Unión y más resuelta que nunca a defender la paz en Europa y el orden internacional. Necesitamos una Unión Europea más fuerte, que apueste también por modernizar nuestros equipamientos militares y nuestra industria de defensa. Es algo que España debería asegurar entre sus prioridades para la presidencia del Consejo del segundo semestre del 2023. La guerra en la guerra en Ucrania nos ha llevado en la Unión Europea a un punto crítico que se ha venido a denominar el cubo de Rubik, por la confluencia de 6 necesidades simultáneas. La primera, asegurar la entrega sostenida de armas a Ucrania, sin las cuales no podría mantener la guerra. La segunda, organizar el reabastecimiento de nuestras existencias agotadas. El tercero, fortalecer la preparación y la disponibilidad de nuestras unidades militares. El cuarto, aumentar la capacidad de la producción industrial europea. El quinto, reducir la fragmentación de la industria europea, como dicen desde Bruselas, consorcios, consorcios y consorcios, por favor. Y la sexta, dirigir y orientar debidamente el camino del crecimiento del 2% del PIB para los presupuestos de defensa, para poder orientar a la industria de defensa qué va a pasar este año y los 10 años que vienen. Para todo ello se están tomando decisiones muy significativas hoy, ayer y hoy, en el Consejo Europeo del 23 y 24 de marzo. Y todo ello establece un perfecto enlace con los objetivos de este seminario de sostenimiento y modernización de las Fuerzas Armadas, porque de lo que se decida entre ayer y hoy se desprende, entre otras cosas, que es necesario el sostenimiento de lo nuestro y de lo que enviamos a Ucrania. Y es necesaria la modernización de nuestros equipamientos militares con las necesidades que vemos día a día en la guerra de Ucrania. Y para terminar, haciendo un resumen ejecutivo de organizaciones internacionales, Naciones Unidas en su línea. Bonitas declaraciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero lógicamente con Rusia y China sentados en el Consejo de Seguridad, ni una sola declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los mandatos verdaderamente ejecutivos. La Unión Europea sigue viviendo con sus propios demonios. Eso sí, más unida que nunca y parece que tratando de sacar cabeza en el concierto internacional de defensa y seguridad, dejando de ser tan herbívora para pasar a ser un tanto carnívora como lo es la OTAN. Y desde luego imponiendo importantes sanciones a Rusia, que son como el arsénico usado como veneno, lento pero seguro. Tendrán efectos demoledores para Putin y para Rusia a medio plazo estas sanciones. Lo que no sabemos es si llegarán a tener influencia en esta guerra, que va a durar 2 años, se admiten apuestas. La OTAN sale muy reforzada como defensa colectiva y como foro multinacional de cooperación. Hemos pasado de tratar de colaborar con Rusia, ahí estoy yo con mi amigo Iván, antes del 2014,
y, por supuesto, antes del 2022, a un enfrentamiento para intentar ayudar a Ucrania. Y hemos desplegado nuestras fuerzas para asegurar la defensa de los Estados miembros de la OTAN, y eso la OTAN lo ha hecho muy bien. Tenemos pendiente el acceso de Finlandia y de Suecia, y no nos engañemos, quieren acceder a la OTAN por un cierto fracaso o falta de confianza en las capacidades militares defensivas de la Unión Europea. Este acceso depende de Turquía, pero estoy convencido que se alcanzará un acuerdo en esa mesa del Comité Militar y en esa mesa del Consejo Atlántico para poder terminar este proceso a lo largo de 2023. Y finalmente, decir que necesitamos a la Unión Europea, por supuesto, pero también necesitamos a la OTAN, que es clave de la seguridad en Europa. Es punta de lanza en la respuesta a Rusia por su guerra de agresión a Ucrania y además es proveedora del paraguas nuclear para prácticamente todos los países de la Alianza, incluida España. Razón de más para cuidar y alimentar el vínculo transatlántico y fortalecer y perfeccionar la absoluta complementariedad entre la política europea de seguridad y defensa y la OTAN. Muchas gracias, Alberto, mi general. Mi general, dice que la primera víctima de un conflicto es la verdad, y creo que en el caso del conflicto en Ucrania ambos contendientes están efectuando operaciones de tipo psicológico con medios de comunicación, Infoops, Stratcom, como lo queramos denominar, para exponer a su propia audiencia su versión del relato y al resto del mundo pues su manera de ver el conflicto. La siguiente ponente, la señora Raquel Miguel Serrano, es investigadora de la organización European Union Disinfolab. Nos expondrá cómo la desinformación, en sus diferentes versiones, ha circulado durante el primer año de la guerra y cómo ha influido en un país de la relevancia en Europa y en el mundo, como es Alemania. Raquel, por favor. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Ya que esta es una mesa sobre el impacto del conflicto Rusia-Ucrania, yo voy a intentar arrojar un poquito de luz sobre el posible efecto que ha tenido la desinformación durante el primer año de conflicto. Y voy a hablar de Alemania pues porque creo que este impacto ha sido muy visible en ese país y porque es un caso del que se puede aprender muchísimo. Antes de nada, contaros un poco de dónde vengo, porque supongo que habrá mucha gente que no conoce mi organización. Disinfolab es una organización de la sociedad civil con vocación europeísta. Estamos asentados en Bruselas y nuestra actividad central es la investigación contra la desinformación. Monitoreamos cómo se mueve la desinformación en varios países de la Unión Europea, en concreto en Alemania, en Francia y en España, en base a los bulos que desmienten verificadores o fact-checkers de esos países y con una metodología y herramientas propias. Tenemos una base de datos de bulos a partir de los cuales pues, elaboramos informes sobre tendencias en distintos países y intentamos identificar amenazas y campañas desinformativas. Compartimos nuestros informes con nuestros partners financiadores o públicamente o con los medios de comunicación y también con los legisladores europeos, porque también estamos haciendo una labor pues, a la hora de asesorar a las legislaciones que están saliendo adelante ahora en Europa para intentar combatir la desinformación. Y como hablamos de impacto, solo comentar muy rápidamente que hemos elaborado una metodología para intentar definir o evaluar el riesgo de impacto que tiene cada bulo o cada narrativa desinformativa con la que nos encontramos día a día y pues eso, con lo que intentamos evaluar un riesgo para las sociedades. No voy a explicarla ahora porque no tengo tiempo, pero si alguien está interesado, los detalles están en nuestra web o me pueden preguntar en la pausa del café. Y bueno, ya entrando en tema, pues voy a intentar
arrojar un poco de luz sobre cómo ha impactado la desinformación, en concreto en Alemania, ¿no? Sobre la guerra en Alemania. He traído una encuesta que me parece muy significativa, la hizo el Instituto CEMAS alemán, que encuestó a una parte representativa de la población en dos momentos importantes de la guerra, en abril y en octubre. Y les preguntó principalmente sobre varias narrativas que había estado diseminando Rusia. El resultado lo pueden ver en la diapositiva que ven ahí, y es que hubo claramente entre abril y octubre un aumento entre el número de ciudadanos alemanes que creían determinadas narrativas prorrusas sobre la guerra que se han demostrado falsas. Por ejemplo, entre las más llamativas, aumentó el número de personas que creía que la invasión rusa había sido una reacción directa a una provocación de la OTAN, o que Putin estaba tomando medidas contra una élite global que mueve los hilos del mundo. Y esto enlaza pues, con las teorías del deepfake que promueve QAnon en Estados Unidos. También muchos pensaban que Ucrania no tenía reclamos territoriales y que no existía como país y era parte de Rusia, que existían laboratorios de armas biológicas que estaban desarrollando conjuntamente Ucrania y Estados Unidos en Ucrania, y que Ucrania tenía un gobierno fascista y que todo esto pues, legitimaba la invasión. Y estas opiniones fueron aumentando, como digo, desde abril hasta octubre. Decir que son más numerosas en Alemania Oriental que en la Occidental, y están más extendidas entre los votantes de los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha en Alemania. Y un aspecto que me parece muy importante es que esta encuesta arrojaba un número muy alto de respuestas que indicaban duda. Y esto es importante porque uno de los objetivos principales de la desinformación, y en concreto de la desinformación rusa, es promover la desconfianza hacia las instituciones y la sensación de inseguridad y de inestabilidad en un país. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo ha influido, qué papel ha jugado la desinformación en todo esto? Es una pregunta muy difícil de responder, pero voy a explicar un poco cómo se ha estado moviendo en Alemania y ya sacaremos nuestras propias conclusiones. En este primer gráfico pueden ver un poco en verde el nivel o la cuota de la desinformación que se ha movido en Alemania, que se ha referido concretamente a la guerra de Ucrania. En marzo y en abril alcanzó un 60% más o menos, y en el resto del año, pues digamos que ha jugado un papel significativo, porque el resto de los bulos se refieren a todo tipo de bulos, coronavirus y a otro tipo de bulos, ¿no? O sea, la guerra ha estado presente y sigue estando presente pese a que llevamos un año de conflicto. Aquí podemos ver un poco las principales narrativas que se han difundido. Como vemos, la abrumadora mayoría, más del 65%, han sido posiciones prorrusas las que difundían estos bulos. Luego también tenemos ataques importantes a los refugiados ucranianos, y luego había también narrativas, más de un 5%, que intentaban azuzar la polarización política en el país, y un 4% intentaban azuzar el descrédito institucional o la credibilidad de los medios de comunicación. Aquí tengo una línea del tiempo donde he detallado un poquito más a qué se referían esas narrativas, que han ido evolucionando, han tenido una evolución muy lógica a lo largo del primer año de conflicto. Los primeros meses se referían más al campo de batalla, al ámbito militar, y teníamos narrativas tanto prorrusas como proucranianas. Las proucranianas intentaban subir la moral de los soldados, mejorar la imagen de Zelensky, exagerar las atrocidades rusas o incrementar la aceptación de los refugiados, mientras que las prorrusas pues intentaban legitimar la invasión, básicamente retratando a Ucrania como un país nazi, negar el daño a la población civil que estaban haciendo los ataques rusos, o acusar a Ucrania de crímenes rusos. Después, sin embargo, asistimos a una cierta localización de bulos que se refieren ya más a Alemania, critican al gobierno alemán, etcétera, etcétera. Ataques a los refugiados, y luego llegan teorías de la conspiración, y luego temas de todo tipo, ¿no? Temas de género, incluso hay casos de webs o crowdfundings fraudulentos. Ya con la llegada del invierno tenemos la crisis energética como un tema muy claro de los bulos de la
propaganda rusa, y después en el último mes pues hemos visto un poco de todo, ¿no? Bulos sobre el resultado de las investigaciones sobre el ataque al Nord Stream 2, críticas a la soberanía alemana e incluso narrativas sobre el terremoto en Turquía y Siria, que aparentemente no tiene nada que ver, pero que también se ha instrumentalizado para difundir narrativas prorrusas y contra Occidente. Aquí vemos en azul las narrativas que han defendido posiciones prorrusas y las narrativas que han defendido posiciones pro-ucranianas. Creo que el gráfico habla por sí solo. Las pro-ucranianas son minoritarias y casi inexistentes. Y en el siguiente gráfico vemos cómo las narrativas han ido afectando cada vez más a Alemania, ¿no? O sea, que no solo se han referido a los actores directos del conflicto, sino que han ido refiriéndose a temas alemanes, intentando minar el apoyo de la población alemana a la postura de su gobierno de apoyo a Ucrania y de respaldo de las sanciones. Bueno, creo que esta parte la voy a pasar, explico un poquito más en profundidad las estrategias que se han usado. Resumiendo un poco, la finalidad de la desinformación prorrusa en Alemania ha sido favorecer directamente los intereses nacionales rusos, por una parte, pero por otro lado, desestabilizar internamente el país. Esto es muy importante pues, porque más allá de la guerra que se está librando fuera, pues la desinformación no solo tiene impacto en los países afectados, sino dentro de nuestros impactos y sociedades, que creo que esto es lo que enlaza con nuestros temas de seguridad nacional. Y aquí les indico pues una investigación que publicamos en otoño, que fue muy interesante porque descubrimos una campaña directa de Rusia que afectaba sobre todo a Alemania, pero también a otros países, en la que se habían suplantado a 17 medios de comunicación de diversos países. Se habían creado más de 50 URLs falsas, suplantando a esos medios, y se las había alimentado con contenido, pues creando noticias y vídeos falsos, que en concreto lo que intentaban era hacer creer a la población alemana que las sanciones contra Rusia les estaban afectando más a ellos que a Rusia. Y hay dos noticias pues muy significativas. Una decía que había habido una explosión en una escuela y en la que habían muerto niños, pues porque se había intentado manipular una caldera para intentar ajustar el consumo de gas que había que reducir por las sanciones a Rusia. Bueno, y aquí pues quería invitar un poco a reflexionar con todo lo que hemos visto, a ver cómo las narrativas que más han calado en esta encuesta que hemos visto al principio pues habían sido un poco las que se habían movido al comienzo de la guerra, pero que después no hay más estudios que nos demuestren cómo se han impactado y cómo han calado en la opinión pública pues el resto de las narrativas que hemos visto después. Pero creo que me he pasado ya mucho de tiempo, o sea que no me voy a entrar. No voy a entrar. Muchas gracias. Gracias, Raquel. La siguiente intervención, la siguiente pregunta es para el coronel en situación de reserva, Carlos Calvo, González Regueral. Y la pregunta está relacionada con la industria de defensa, industria que está jugando un papel tremendamente importante a nivel nacional, a nivel europeo, y la pregunta es: ¿qué lecciones identificadas y qué implicaciones está teniendo el conflicto para la industria de defensa, tanto la nacional como la europea, por favor? Gracias, mi general, y gracias, Ángel, por permitirme compartir unos minutos esta mañana con ustedes. Resumiendo mucho y simplificando mucho, ¿de dónde venimos? De varias décadas en donde había poco dinero, había pocas compras, o relativamente poco dinero y relativamente pocas compras, y donde las operaciones no eran demasiado exigentes. Es cierto que el incremento de los presupuestos de defensa ya se venía experimentando desde antes de febrero del año pasado, pero en un entorno en el que, saliendo de la crisis de COVID, pues la industria estaba teniendo determinados problemas y donde ya se estaba viendo que la situación económica tenía su nivel de complejidad, en concreto pues un efecto inflacionista determinado, la crisis de cadena de suministro, etcétera. Son problemas que persisten y que ha agravado la guerra, pero que no, en mi opinión, no son
producto de la guerra. Lo que sí que ha producido la guerra es una consolidación de esa tendencia del incremento de los presupuestos de defensa y una, que yo creo que es lo más relevante, una mayor conciencia de defensa tanto por parte de los ciudadanos como por parte de la clase política. Nos encontramos en un nuevo escenario en el que se demanda una mayor colaboración, el general Montenegro lo ha comentado antes, se demanda también una continuidad en las inversiones y una estabilidad en ese nivel de inversiones. Se pide invertir más y también mejor, esa idea de colaboración es importante, pero se está viendo también que una demanda fragmentada está provocando una oferta también fragmentada, lo que lleva a la necesidad de establecer políticas industriales con visión de largo plazo. Pero tenemos ciertas sombras. Ya me he referido a la situación económica general, donde, sobre todo, el efecto inflación está siendo visto desde las asociaciones de industria norteamericanas como un riesgo tanto para la seguridad nacional como para la actividad de las propias empresas de defensa, donde además hay diferentes visiones estratégicas de los países. Es cierto que hemos dado una respuesta unida, pero las diferentes visiones estratégicas están saliendo a relucir, y donde, y creo que también es un tema relevante para la actividad industrial, donde la urgencia por dar respuesta a las operaciones está condicionando el desarrollo de capacidades. En el ámbito de las operaciones no me voy a extender porque el general Torreño ya ha hecho referencia con una opinión mucho más cualificada que puede ser la mía, pero sí me gustaría hacer una reflexión sobre cuáles son los límites de la tecnología. En un interesante documento, el almirante jefe de apoyo logístico de la Armada hace una reflexión sobre la importancia que tiene la tecnología para el sostenimiento de las unidades, pero sí recuerda que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Y eso yo creo que es un elemento importante, porque los sistemas muy avanzados y con un nivel de complejidad tecnológico muy grande, pues son difíciles de reponer, algo que estamos viendo. Y alguien tan autorizado como Lawrence Friedman, uno de los analistas más reputados, nos recuerda que el poder de la innovación es diferente del poder de la tecnología. Hay que integrar la tecnología, pero siendo capaces de innovar. En ese sentido, y también se han comentado durante la mesa, estamos yendo a una mayor necesidad de sistemas robóticos, una mayor necesidad de sistemas de inteligencia, donde es importante recordar que los sistemas comerciales espaciales están jugando un papel muy relevante, donde el papel de las municiones es muy importante y donde hay que tener cuidado también en qué lecciones estamos extrayendo, porque al principio del conflicto todo el mundo daba por muerto al carro y ahora estamos todos pidiendo carros. Y entonces hay que ser cuidadoso con esas lecciones. Lo que está claro es, desde el punto de vista material, es que disponer de capacidades requiere tiempo y dinero con continuidad. No me voy a extender en temas concretos, pero sí me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de las municiones. Se están dando unos datos de consumos que yo particularmente algunos de ellos pongo en cuestión, pero lo que parece cierto es que la demanda está siendo muy superior a la oferta en el abastecimiento de municiones, y donde los tiempos de fabricación de municiones pues están condicionando también el suministro, no solo en munición convencional, pero en el tema de misiles. Es significativo que la Asamblea Nacional Francesa ha presentado a final de febrero un documento donde, entre otras cosas, hace una reflexión sobre la necesidad que hay en Francia de reponer stocks, en concreto municiones, pero habla de otras cosas, pero donde fundamentalmente plantea una idea que yo creo que es interesante. El modelo que hemos seguido en Occidente de favorecer la calidad a toda costa en detrimento de la cantidad está en cuestión, porque la excesiva sofisticación de los medios produce un incremento de costes y complica la fabricación en el caso de que haya
que acelerar los procesos industriales para responder a la demanda. Y además añade factores que no son simplemente materiales. En concreto hace una crítica muy agresiva sobre toda la regulación europea, en concreto de REACH, para la fabricación de determinados sistemas, y donde hace una crítica muy grande también a la política que se ha seguido en Europa de deslocalizar la producción de determinados productos. Y menciona un aspecto que también creo que es importante, al que luego me referiré con un poquito más de detalle, que es el tema de personal, de la necesidad de personal. En definitiva, el informe lo que dice es que la reposición de los sistemas principales es muy complicada, algo que estamos viendo aquí. Por la parte que me toca de mi experiencia pasada, el debate que se ha producido sobre el estado en el que estaban los carros de Zaragoza, que se ha calificado como deplorable, bueno, yo no sé si estaban en un estado deplorable o no, pero estaban en el estado en el que se había decidido que tenían que estar. El debate sobre lo que en términos militares se llama clase 7 está otra vez a la vista, pero yo no sé si es necesario o no, no me atrevo a decirlo. Lo que sí me atrevo a decir es que los ritmos de fabricación de sistemas principales pues no están respondiendo a la demanda de medios. En sistemas terrestres es un problema muy importante, pero en sistemas navales y aéreos quizás sea muy superior. Y esto está ligado también a otro problema que se está señalando en Estados Unidos desde la GAO y desde el Pentágono, que es si la política de racionalización industrial y de concentración industrial que ha llevado a una menor fuente de proveedores ha sido la acertada, y es una política que hemos seguido en general en los últimos 30 años. Sí, acabo enseguida, mi general. Eso está ligado también a los efectos de la cadena de suministro, donde hay que atender a la capacidad que tienen las empresas suministradoras y al problema de personal. Un problema de personal que afecta a las Fuerzas Armadas, pero también a la industria. A la industria, ¿qué se le está pidiendo? Se le está pidiendo agilidad en la respuesta. Pero esa agilidad en la respuesta no depende solo de factores intrínsecos. Hay que actuar en definición de requisitos, hay que tener financiación continuada y hay que permitir una flexibilidad en los procedimientos. Acabo ya, mi general. Es verdad que no estábamos preparados, pero hay que conseguir enlazar las necesidades de las cadenas logísticas con las cadenas industriales. Y hay que implicar, en mi opinión, lo antes posible a la industria para que pueda presentar cuáles son sus capacidades reales con las actividades de planeamiento de desarrollo de la fuerza. Para eso es importante tener financiación estable y suficiente. No se le puede pedir a la industria que responda a un pico de demanda y que luego, una vez pasada esa demanda, se vuelvan a unos niveles de producción excesivamente bajos. Esos dientes de sierra me parece que no son razonables, porque las empresas no pueden asumir determinados riesgos sin tener contratos estables o sin tener unas previsiones estables. Yo creo que, y con eso termino, parece que ahora tenemos dinero. Yo creo que tenemos que actuar tanto desde el lado de la industria como desde el lado del cliente de otra manera. Perdón por la extensión, mi general. Damos la segunda ronda de intervenciones de los ponentes, a los que ruego que las intervenciones sean lo más breves posibles. Empezamos por el representante del Departamento de Seguridad Nacional y la pregunta sería: ¿qué aspectos destacarías como más notables de este conflicto en el ámbito del nivel en el que el Departamento se mueve, que es el análisis estratégico? Muchas gracias. Bueno, me van a permitir romper el protocolo. Mi general Alcañiz, muchísimas gracias, un placer verle. Una muestra de gratitud porque usted es responsable, no sé si culpable, de mi trayectoria profesional y que hoy esté aquí. Dicho esto, cierro paréntesis y respondiendo a la pregunta, yo creo que hay tenemos todos una ansiedad extraordinaria en saber cómo va a ser el mundo después de todo lo que está sucediendo y desde el departamento y como trabajamos continuamente con mi equipo, hay que abandonar la premura, hay que abandonar la ansiedad. Ya éramos todos conscientes de que avanzábamos hacia un nuevo
orden mundial, como además viene recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional, que les invito a leer. Y la verdad es que ahora tenemos unas cuantas certezas de lo que está ocurriendo, pero innumerables incertidumbres. Y no que caigamos en el error, que la propaganda, la desinformación de las que nos hablaba Raquel, y por cierto, enhorabuena por tu trabajo, el secreto y la niebla de la guerra que nos decía Clausewitz nos hagan tomar decisiones demasiado prematuras. Y sintéticamente voy a dar unos titulares de la parte que considero más importante. En primer lugar, en cómo se está redefiniendo este nuevo orden mundial, ¿no? Hay una necesidad perentoria de reevaluar las relaciones con Rusia. No olvidemos que el que es paria en el orden internacional es el gobierno de Putin, no el país, y por tanto hay que trabajar para redefinir estas relaciones, porque desde luego el mundo no se merece un escenario, no deberíamos tener un escenario muy similar al de la Guerra Fría. Auge de China en un escenario completamente nuevo también, auge de China con una Rusia vasalla de China que va a tener consecuencias, seguro, en muchísimos escenarios, pero que todavía hoy no sabemos capaces de definir en su extensión. Una expansión creciente que ya venía ocurriendo, pero una expansión ahora más creciente de China y Rusia, que está tomando más otro cariz en zonas como África o Latinoamérica. Y una constatación, la externalización de la defensa o del conflicto a través de compañías de comportamiento deleznable como los mercenarios de Wagner, no solamente en Ucrania, sino en otros países. Que además Wagner ha acusado por flagrante violación de derechos humanos por Naciones Unidas en numerosísimas ocasiones. Ya lo ha dicho mi general, el fortalecimiento del vínculo transatlántico, cuando veníamos de un debilitamiento claro, que se vio constatado ese fortalecimiento en la cumbre de la OTAN, el papel de la Unión Europea, una Unión Europea que su relevancia o no en el orden internacional depende mucho de su protagonismo en el acuerdo de paz al que se llegará algún día. Y, por último, el rol de Naciones Unidas. Recordemos que África, un continente, 27 países, la mitad de los países del continente africano, se han negado a condenar la invasión de Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y recuerdo, a la colación de esto, que África es el continente del futuro, el continente más importante no solamente para la Unión Europea, sino para España, en el que estamos volcando gran parte de nuestro esfuerzo por construir una paz y un desarrollo común. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias. Mi general Torreño, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el 21 de febrero pasado que su país suspendía el cumplimiento del START 3. Este ha sido el último tratado de desarme nuclear desde aquel que tuvo lugar en 1991 y que con gran valentía y con gran nivel de ambición firmaron los presidentes Bush y Mikhail Gorbachev en la época de la Guerra Fría. Este suspenso del cumplimiento del tratado ha sido calificado por la OTAN como el desmantelamiento de la arquitectura del control de armas. Mi general, ¿qué riesgos y qué exigencias plantea esta situación a Europa y al vínculo transatlántico? ¿Corremos el riesgo de volver otra vez a la Guerra Fría y, en su caso, qué implicaciones tendría? Bueno, muchas gracias, mi general. So pena de no ser un experto, y con los expertos que hay en la mesa yo voy a dar mi opinión sobre el tema y ahí la dejo, ¿no? Evidentemente, para mí la ruptura de un tratado de estas características siempre es una mala noticia. El tratado implica unas limitaciones, implica un control mutuo, implica una confianza, y el siempre que se rompe, pues como digo, es mala noticia. Dicho esto, yo creo que en este caso pues tenemos que poner encima de la mesa pues algunos puntos, ¿no? El primero de ellos, hablando de cumplir o incumplir tratados, estamos hablando de Rusia, que en la guerra de Ucrania pues ha saltado varios semáforos rojos de reglas internacionales, ¿no? El primer punto que hay que tener encima de la mesa. El segundo, pues que este no es el primero, es uno más. Hace 4 años, pues Rusia y Estados Unidos abandonaban el tratado INF que de facto pues eliminaba misiles entre 500 y 5.000 kilómetros de Europa, incluidos los nucleares, con lo cual ya digo, no es el primero, sino que es uno más dentro de esta cadena. Aunque pueda también parecer baladí un tercer punto, Rusia y Estados Unidos son las mayores potencias nucleares, son los que tienen los mayores arsenales, son los que han roto o los que han abandonado estos tratados, pero hay más potencias nucleares que no estaban ligadas por estos tratados y ahí están, ¿no? Todo también hay que comentarlo. Cuarto, el hecho de que Rusia abandone o rompa el tratado no significa en automático
que vaya a usar las armas nucleares, significa que los ha roto. En definitiva, mi punto de vista muy particular es que tras la ruptura de este tratado, el mundo, y Europa en particular, pues no es mucho más inseguro de lo que era hace 6 meses, ¿no? Y yo creo que esto pues deberíamos a lo mejor orientarlo más a una postura de presión diplomática de Rusia que a un peligro real, ¿no? En cuanto al tema de la Guerra Fría, efectivamente, desde hace unos años, y dentro de este proceso de nueva reconfiguración del que estamos hablando del orden mundial, que viene de la mano del crecimiento de China, pues hay numerosos analistas que hablan hemos leído, ¿no?, sobre la posibilidad de volver a una nueva Guerra Fría. Hay quien está a favor y quien está en contra. Yo he leído los argumentos de unos y otros, me inclino más por la segunda opción. Es decir, efectivamente, vamos a una China que está, pues de alguna forma, poniendo en entredicho la hegemonía de los Estados Unidos, pero primero tenemos que ver cuáles son los siguientes pasos que da China de aquí al futuro. Por ejemplo, si da un paso más adelante en lo que es su apoyo a Ucrania, por ejemplo, y si en el futuro pues tiene una postura más o menos asertiva con Estados Unidos. Y en cualquier caso, China no es la Unión Soviética, ni en cuanto a potencial, ni en cuanto a población, ni sobre todo su capacidad económica. La Rusia que quede después de la guerra, pues no va a ser la Unión Soviética tampoco. La interconexión que hay económica y comercial entre todos los países y particularmente entre China y Estados Unidos no es la que había en la época de la Guerra Fría. Con independencia de los apoyos o no apoyos que en Sudamérica, África y el sudeste asiático hayan hecho ahora actualmente a China, no parece o no creo que en el futuro vayamos a una separación en bloques como había. Una cosa es que se planteen en cada caso pues factores de aproximación o no, pero no ir a una separación en bloques como la que había en la época de la Guerra Fría. En definitiva, que posiblemente pienso que vamos hacia un orden con una competición extrema entre Estados Unidos y China, pero también con una dependencia muy profunda entre ambos, y lo que salga pues tendrá otro nombre, con algunos elementos comunes con la Guerra Fría, pero que no será una Guerra Fría, será otra cosa. Gracias, mi general. General Montenegro, en septiembre del 21 los líderes de Estados Unidos, Australia y Reino Unido anunciaron la creación del pacto de AUKUS, pacto que Francia resultó especialmente afectada desde el punto de vista comercial, pues significó la ruptura de un acuerdo que había con Australia para la venta de submarinos de propulsión convencional. Este acuerdo ha empezado a dar sus primeros pasos y, de hecho, en los medios de comunicación recientemente ha aparecido el que se pone en marcha un programa de desarrollo, construcción y posterior mantenimiento de una flota de submarinos de propulsión nuclear, lo cual no significa que sean submarinos con capacidad de portar armamento nuclear. Pero sí que es cierto que es un acuerdo curioso, es un juego de naciones curiosos. Estados Unidos y Reino Unido son dos contribuyentes, posiblemente los más importantes de la OTAN. Australia no es un estado no nuclear. Nueva Zelanda ya ha afirmado que no va a permitir el que buques de propulsión nuclear utilicen sus instalaciones. Y luego, con respecto a Europa, precisamente 5 meses antes de que se firmara el tratado, en abril del 2021, Europa comunicó la nueva estrategia de cooperación en la región Indo-Pacífica, que básicamente se basa en la estabilidad, seguridad, prosperidad y desarrollo sostenible. Entonces, mi general, ¿es un orden nuevo? ¿No es OTAN, Pacto de Varsovia? ¿Qué pasa con AUKUS? ¿Qué papel puede jugar Europa en ese escenario? Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Para mí, AUKUS puede ser el principio de lo que está por venir. Antes del 24 de febrero del 2022, en Bruselas, especialmente en el cuartel general de la OTAN, se hablaba mucho de una OTAN global. Una OTAN global que incluyera a Australia, a Nueva Zelanda, a Japón, a Corea del Sur y a otros. Todos los días estábamos con los representantes militares de estos países en Bruselas. ¿Y para qué? Para que esta OTAN global atendiera el interés prioritario de Estados Unidos, que está en el Indo-Pacífico. No está en Europa, está en el Indo-Pacífico, que es donde se encuentra su adversario, que es China.
Sea como sea, AUKUS ya es percibido por China como una potencial amenaza. Y de lo que se desprende que China esté ayudando a Rusia en la guerra de Ucrania, la ayuda económicamente y la ayuda en equipamiento militar o municiones, se diga lo que se diga, porque para China es especialmente importante que Estados Unidos esté aparcado en Europa en la guerra de Ucrania y no pueda llegar a esa OTAN global, a ese despliegue completo en el Indo-Pacífico, rodeando a China y rodeando los intereses comerciales de China, que es al final lo más importante. Por lo que China es un gran beneficiado de la guerra de Ucrania y por lo tanto apoya a Rusia. Entonces AUKUS ha empezado, como ha dicho Alberto, como ha dicho el general, por un submarinos de propulsión nuclear. Pero puede ir a mucho más, puede ser el sustituto de esa OTAN global de la que ya no se habla. Porque no se habla porque tenemos la guerra de Ucrania. Y entonces es muy importante para Europa y es muy importante para España seguir en detalle el desarrollo de este AUKUS y, hablando de capacidades y de modernización, pensar en retomar aquella idea de la OTAN global para no crear espacios vacíos entre aliados de la alianza, para que no haya distintas clases de aliados dentro de la alianza y para darle a Estados Unidos razones de peso para que se encuentre a gusto y confortable en la OTAN y para darle algo a cambio de su esfuerzo en Europa. Y ahora la gran pregunta, hablando de AUKUS y de esa extensión de la OTAN hacia el Indo-Pacífico detrás de los americanos. Si mañana se acaba la guerra de Ucrania, en el mes de abril, ya no hay guerra en Ucrania, ¿estamos dispuestos a acompañar a Estados Unidos en esa aventura en el Indo-Pacífico? Esa es una pregunta política a la que no puedo responder. ¿Y están nuestros equipamientos militares preparados para acompañar a Estados Unidos al Indo-Pacífico en los equipamientos militares terrestres, aéreos y navales? Es una pregunta militar, pero que no estamos seguros de su respuesta. Pero lo que sí sé de los años pasados en Bruselas es que los marines americanos, el cuerpo de marines americano, lleva como 10 años revisando sus doctrinas, sus tácticas, sus procedimientos y sus equipamientos para poder actuar en el Indo-Pacífico, para poder estar dentro de la denegación de acceso que haría China sobre los océanos y los mares que la contornan, para poder estar dentro y poder actuar. Y para eso se necesitan equipos muy ligeros y de una muy elevada potencia de fuego, más un dominio del ciberespacio totalmente completo y absoluto. Y en eso llevan 10 años los marines trabajando. Gracias, mi general. Raquel, después de la intervención en la que nos has descrito el papel de la desinformación, cómo lo están jugando los contendientes, y no solamente los contendientes, sino los países indirectamente afectados, ¿qué está haciendo ahora Europa para mitigar el impacto de la desinformación y casos como este? Gracias por tu pregunta. Pues al hablar de soluciones, tanto lo que está hecho y lo que está aún por hacer, yo siempre menciono 3 aspectos básicos, que son: el primero, la conciencia y el análisis del problema; el segundo, el diseño de políticas activas y de una regulación efectiva; y el tercero es fomentar el papel de la sociedad civil en la creación de resiliencia, la formación mediática y la mediación ciudadana, pues entre los ciudadanos y las plataformas y redes sociales. Por ejemplo, en cuanto a la conciencia y análisis del problema, creo que hay que fomentar la investigación. Es algo que se está haciendo ya. En Europa hay varios proyectos en marcha. No sé si han oído hablar del EDMO, por ejemplo, el Observatorio contra la Desinformación Europeo, que tiene varios hubs regionales. Es un proyecto muy interesante y hay muchos más. Y en estos proyectos, pues EUDISINFOLAB estamos activos. También me parece muy interesante lo que están haciendo otras organizaciones a nivel de crear nuevos enfoques y marcos de análisis del problema. Por ejemplo, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea está proponiendo un nuevo marco de análisis. En este sentido, propone no hablar tanto de desinformación, sino de FIMI, que es manipulación de información e interferencia extranjera.
propone dejar de centrarse un poco en el análisis de contenido y centrarse más en el análisis de los actores y del comportamiento de los actores, un poco del modus operandi, pues tomando prestados algunos términos de la ciberseguridad, pues como el análisis de TTPs, etcétera, etcétera. Y bueno, al final se trata de armonizar este marco de análisis para que quienes trabajamos en este sector nos entendamos mejor y podamos combatir este problema juntos de forma más efectiva. En cuanto a las políticas activas y la regulación, pues acaba de entrar en vigor la Ley de Servicios Digitales. Es una ley muy innovadora que les pide rendición de cuentas a las plataformas, les pide que sean más transparentes y rindan cuentas por su papel en la difusión de la desinformación, y ofrece muchas herramientas pues para combatirlas. En EU Disinfolab tenemos una guía del usuario que explica esta ley y que ayuda a entender las herramientas que están ahora disponibles, porque el papel del usuario va a ser clave para que sea efectiva. Y en cuanto al tercer aspecto, el de la sociedad civil, pues aunque esté entre militares, pues quiero destacar el papel de la sociedad civil en esta lucha, ¿no? Porque somos quienes estamos informando de la desinformación que se está moviendo, y creo que somos una fuente de conocimiento muy importante para legislar y para realizar recomendaciones, y básicamente los desafíos son dos: que se nos financie y que se nos escuche. Muchas gracias, Raquel. Carlos, mi coronel, volviendo otra vez a AUKUS, el coste estimado del proyecto es de 368 billones de dólares americanos. Y el proyecto es un proyecto a muy largo plazo, está previsto que dure 30 años. ¿Qué implicaciones podría tener a medio y largo plazo este proyecto en el ámbito de la industria de defensa española y europea? Efectivamente, es un coste muy elevado. Recordaba el primer ministro australiano en la reunión que han tenido hace poco, creo que ha sido en San Diego, que era como el 0,25% del PIB australiano, y que eso es un elemento que hay que tener en consideración. Australia es un país que lleva desde inicios del siglo XXI revisando constantemente su política de adquisiciones, y creo que es uno de los ejemplos más interesantes de cómo han ido compaginando su planeamiento de fuerza o su desarrollo de fuerza con objetivos de política industrial. Y como lo publican todo, es interesante ver cómo hacen esos cruces de capacidades industriales con objetivos militares. ¿Qué deriva llevaron antes de llegar al AUKUS? Pues una de las cosas que decidieron fue que había que diversificar fuentes de suministro de sistemas principales. En España tenemos, claro, el ejemplo de los buques, donde han tenido éxito. En el ámbito naval, su experiencia con los británicos en plataformas de combate no era especialmente buena, y se orientaron por la decisión de los submarinos franceses. Y en el medio llega AUKUS, que va mucho más allá que los submarinos, porque recordemos que también afecta a cooperación en programas espaciales. También hay que verlo en el esquema de cooperación de sistemas de inteligencia y de mando y control en relación con colaboración con India, Japón. Con Japón especialmente hay que recordar las relaciones que están teniendo Australia con la industria japonesa y esta industria con la industria británica. Y algunos hemos dicho que el AUKUS, desde el punto de vista industrial, ha sido una especie de vuelta al redil anglosajón. ¿Qué efectos va a tener sobre la industria europea? Yo particularmente no creo que tenga demasiados si la industria europea es capaz de responder a las necesidades que pueden tener los australianos, tanto en términos de capacidades operativas como de ese cruce con política industrial. Pero es verdad que en algunos proyectos a lo mejor no hemos sido lo suficientemente eficaces. Y no me refiero al caso español, sino me refiero a otros programas que me vais a permitir que no mencione específicamente. Gracias, Carlos. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta del público antes de pasar a exponer las conclusiones más relevantes de la mesa. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Muchas gracias. Soy el general Elún, director de adquisiciones del Malo. A mí dos cuestiones que me surgen dudas. Creo que en las dos últimas crisis grandes que ha habido, incluido la pandemia,
del COVID, que por supuesto, ha puesto, creo que pone en entredicho la globalización. Y ahora no iré por qué digo esto con el segundo tema, que es este de Ucrania, las capacidades industriales que están muy asociadas, pero en fin, para mantener un conflicto. En cuanto a globalización, llegamos a la triste realidad de que cuestión tan elemental como una mascarilla, países altamente tecnificados no éramos capaces de suministrarnos. ¿Por qué? Porque estamos dependientes de otros. Y en cuanto a la industria, fundamentalmente el aspecto, no solamente de las materias primas, sino también el aspecto energético. Si no tenemos en cuenta de un punto de vista global en cuanto al problema, no en cuanto a la geografía, el tener garantizadas no solamente la capacidad industrial, sino estas fuentes de suministro necesarias de materias primas y después, por supuesto, las fuentes energéticas para poderlas llevar a cabo, mal vamos. Y esto va también, creo que trastoca fundamentalmente la política europea, la Agenda 2030, el tener que cambiar o redefinir aspectos como la que es energía verde y que no es energía verde. En definitiva, creo que pone en crisis todo lo que era ciertos pilares en los que nos estamos basando, creo que ilusoriamente. ¿Qué les parece esta reflexión sobre la situación a la que nos enfrentamos? Sí. Yo, mi general, creo que apuntas cosas que son muy importantes porque tienen mucha significación política. Yo he mencionado antes el tema de la deslocalización y que creo que es uno de los elementos que tú apuntas. Hemos seguido una política a nivel general en Occidente y en Europa y en España también de deslocalizar capacidades productivas. Oye, por las razones que sean, ¿no? Pero claro, eso tiene unos límites que estamos viendo ahora. El informe que yo comentaba antes de la Asamblea Nacional Francesa, que es muy significativo porque los debates en materia de defensa del Parlamento francés a mí particularmente me parecen interesantes. Mientras aquí discutimos de otras cosas, ellos entran en profundidad en temas que son realmente de calado, ¿no? Una de las cosas que dice es que hay que recuperar la fabricación de cartuchería en Francia, porque la han perdido. Pues a lo mejor tenemos que hacer una reflexión de hasta dónde llega esa capacidad de deslocalizar, que particularmente yo tampoco creo que haya que volver a relocalizar absolutamente todo, ¿no? Porque tampoco podemos volver a esos niveles. Pero la crisis de cadena de suministro que también apuntas, yo creo que es muy significativa. En Estados Unidos están diciendo que esa crisis de cadena de suministro que está afectando especialmente a las pymes puede tener una repercusión muy grande sobre los contratistas principales porque se pueden quedar sin suministradores locales, que no es porque no quieran trabajar, es porque no van a tener capacidad de trabajar y de producir lo que necesitan. Yo creo que es un tema de reflexión política y estratégica que deberíamos abordar en España también. No sé si te he respondido o no. Dicho Carlos, es una reflexión política y estratégica que se tiene que hacer en Europa también en todos los aspectos. Antes hablábamos del interés de Rusia y de China en África. Son las tierras raras. ¿Hay yacimientos de tierras raras en Europa? Sí. Hay yacimientos en Noruega, hay yacimientos en Noruega, hay yacimientos en Suecia, hay yacimientos en España. ¿Y por qué no los explotamos para no ser tan dependientes de todo lo que sacan los chinos y los rusos? Pues porque nuestras políticas hacen que para explotar esos yacimientos tenemos que tomar tal cantidad de medidas para que no sean altamente contaminantes que sería inviable económicamente competir con otros países. O sea que son modelos que hoy día se encuentran en contraposición y que hay que decidir qué hacemos, si compramos o explotamos. Un segundo solamente. En mi general, efectivamente ha dado usted las dos claves, la pandemia y Ucrania, como han sido dos elementos fundamentales para que hayamos visto y estemos viendo el incremento de políticas proteccionistas en la mayoría de los países o muchos países importantes del mundo y cuestionarnos no solamente si lo que hemos dicho aquí estamos ante un nuevo orden mundial o incluso ante una nueva guerra fría o si estamos ante un proceso de desglobalización internacional, ¿no? Y también tenemos que cuestionarnos si queremos ese escenario. Yo creo que España está clarísimamente por la labor de no continuar con la globalización con todos los matices que haya que realizar.
Muchas gracias. A continuación voy a exponer muy brevemente los titulares, las conclusiones que me han parecido más relevantes de las magníficas intervenciones de los ponentes que hemos tenido en la Mesa 9. En lo que respecta al Departamento de Seguridad Nacional, me ha parecido de especial interés el que hayas destacado, bueno, en primer lugar, la coordinación de todos los ministerios involucrados. Yo creo que ese es un tema importante ante una crisis tan compleja y con tantas implicaciones. Y luego, por supuesto, el papel humanitario que España, quinto país en el marco de la Unión Europea, pues está realizando con respecto a la recepción de desplazados. Por lo que respecta a la intervención del general Torreño, de Lemacón, yo pues, destacaría las grandes líneas logísticas que ha habido, la importancia del ámbito cognitivo, el papel que ha jugado el ciberespacio, la rigidez de las Fuerzas Armadas rusas, de sus cuarteles generales, fundamentalmente de sus cuarteles generales, que son los que planean la operación, versus la flexibilidad de Ucrania. Como buen artillero, no podía ser menos el destacar el papel que la artillería ha jugado en el conflicto, no solamente por los recursos, no solamente por las acciones de largo alcance, sino por el impresionante consumo de munición que ha significado. Ucrania ha negado la libertad de acción a la Armada rusa, que me parece también importante, y luego ha destacado dos aspectos que creo que son de interés y de aplicación a todas las naciones y a todos los ejércitos, ¿no? La interoperabilidad y la motivación. Por lo que respecta al general Montenegro, que creo que ha hecho un análisis muy completo de las organizaciones, y la síntesis con la que me quedo es que el papel de Naciones Unidas, pues parafraseando un poco lo que has dicho, mi general, continúa siendo Naciones Unidas, de alguna manera secuestrada en el Consejo de Seguridad por Rusia y por China, que OTAN ha salido tremendamente reforzada y que la Unión Europea pues no es que tenga que buscar su juego, que yo creo que ya lo tenía, pero sí que ha salido quizás algo menos reforzado. De alguna manera yo creo que también OTAN juega el papel de las grandes operaciones y Unión Europea, lo has mencionado también, el papel de las gestiones de crisis. Por lo que respecta a Raquel de Desinfolab, yo creo que ha sido una magnífica exposición, organizada, estructurada, en algo que corre por ahí, que los medios de comunicación le dan diferentes tratamientos y que según la fuente pues no siempre gozan de la objetividad que creo que has tratado de imprimir a la conferencia, ¿no? Yo creo que importante los efectos de la desinformación y también el saber que en Europa se está trabajando para mitigar los negativos efectos de esta acción. Por lo que respecta a la industria, Carlos, me quedo con que hay una mayor conciencia de defensa como consecuencia de la guerra de Ucrania, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de la clase política, que quizás es más importante esta segunda. Yo diría que ambas, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la cultura de defensa y de ese tipo de cosas y creo que efectivamente el que se haya incrementado ese nivel de conciencia en ambos niveles creo que es importante. Necesaria una estabilidad y una continuidad presupuestaria. La industria de defensa tiene que tener o tiene que haber una política industrial a largo plazo. Tenemos el enemigo, tenemos un aspecto negativo que es el tema de la inflación. Luego, los límites de la tecnología. Me ha gustado la frente que la tecnología no es un fin, es un medio y que es necesario tiempo, dinero y continuidad. Yo, sin más, quiero de nuevo agradecer a los 5 ponentes sus magníficas intervenciones, la claridad de sus presentaciones e invitar a los asistentes a que continuemos el debate en el café que tendrá lugar pues, a continuación. También me gustaría pedirles un aplauso para los 5, porque creo que nos han aportado.